Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tema es aparato digestivo. El tema que vamos a abordar sería algo de semiología de boca, esófago, estómago con los principales síndromes acidopépticos. Sabemos que la primera parte del proceso de digestión se inicia en la boca, del cual los alimentos se van a mezclar con la saliva y posteriormente van a ser impulsados al esófago. La saliva contiene una enzima, que es la tialina, que desempeña un papel prácticamente insignificante en la digestión de almidones y contiene otra sustancia que es la mucina, que es una glucoproteína que va a lubricar el bolo alimenticio. Además, la saliva es muy importante porque sirve de solvente para las partículas que estimularían a los botones gustativos. Me va a facilitar también la movilización de la lengua y de los labios, conservando la boca y los dientes limpios. Tiene una acción antibacteriana. Por eso en la serostomía, donde la secreción de saliva está disminuida, hay una mayor incidencia a la presencia de caries. Nosotros sabemos que con un pH de 7, la saliva estaría saturado de calcio, pero si ese pH sube, puede darse que se produzca la pérdida de calcio a través de los dientes y eso hace, con las consecuencias. Es muy importante el estado de las piezas dentarias para la parte de la masticación, permitiendo triturar bien las partículas, evitando que queden partículas grandes que en el momento de la declusión generen dolor y contracciones esofágicas dolorosas. Bueno, continuando, como todo examen, vamos a empezar a través de la anamnesis. En la anamnesis, ya sea de lo que correspondería a anamnesis, inspección y palpación, ya de labios, de la mucosa bucal, de lengua, paladar y dientes. ¿Qué podemos encontrar en la anamnesis? Cierta dificultad que el paciente presente para masticar. Puede ser por mal estado de las piezas dentarias o presentar una asimetría de la cavidad oral o un trastorno neurológico. También la presencia de gingivitis leves, esporádicas, o bien profusas, espontáneas, como suele pasar en las gingivitis graves por discrasias sanguíneas. También en el interrogatorio, infecciones orales recidivantes, ya sea en pacientes leucopénicos, en las leucemias, en la granulocitosis o en aquellos pacientes inmunodeprimidos con la presencia de herpes y ulceritas y dolor. Sensaciones gustativas anormales en los trastornos psiquiátricos se suele dar. La halitosis es otra causa como de motivo de consulta que lo preocupa al paciente, que puede ser también, volvemos a repetir, por mal estado de la cavidad oral, en las amigdalitis, por la sinusitis o en la rinitis crónica, o por causa sistémica, en un paciente con una insuficiencia hepática, ¿no es cierto? Los pacientes de insuficiencia renal crónica o en los abscesos de pulmón, que tienen un aliento de tipo bastante fétido. También podemos encontrar bruxismo, que también puede ser de causas psiquiátricas o parasitarias en los niños. Bueno, continuando a la infección, ¿qué podemos encontrar en labios? Que labios estén aumentados de volumen. Por ejemplo, en los angiomas o en los linfangiomas, sobre todo del labio inferior. De causas también endocrinas, como en el hipotiroidismo, también de causas acromegalia,
de causas inflamatorias como en la rinitis, en el impétigo, sobre todo en el labio superior, o por las picaduras de algún insecto o en el edema angioneurótico. También el epitelioma, ¿no es cierto? Dentro de las deformaciones tenemos que pueden ser adquiridas ya sea por traumatismo y quemadura o bien las congénitas como sería en el caso del labio leporino. Podemos encontrar también a la infección que nos llame la atención el herpes. El herpes, como pequeñas vesiculitas, la piodermitis estreptocóxica, la típica boquera, y podemos encontrar la fluorescencia sifilítica que aparecen como lesiones de características blancas sobre los labios. Úlceras, por ejemplo en el chancro sifilítico, el epitelioma que generalmente o el vaso celular que asienta en el labio inferior se puede ulcerar y lesiones ulcerosas también podemos encontrar en el lupus. Bueno, continuando con la infección, el colorido. Es muy importante el estado del colorido de los labios. En los síndromes anémicos lo podemos encontrar pálido, o cianótico, como en los procesos ya sea de causas que pueden ser cardíacas o de causas respiratorias. Manchitas melánicas en la poliposis gastrointestinal, el síndrome de Peutz-Jeghers, y podemos observar queilosis, que es por déficit de vitamina B, piridoxina y riboflavina, apareciendo como pequeñas fisuras y escamas en la piel y en la superficie de la línea vermellón de los labios. Bueno, continuando con lo que sería la parte de infección de la mucosa bucal, vamos a encontrar alteraciones del color como colorido pálido en los procesos anémicos o un colorido cianótico. Después tenemos procesos de tipo inflamatorio, que serían las estomatitis, que a menudo siempre van acompañados responden a una enfermedad sistémica, que se acompañan de un aliento más bien fétido, saliva con un tinte hemorrágico, y siempre son causados ya sea por infecciones, por agentes irritantes, tóxicos, por enfermedades autoinmunes o por hipersensibilidad, por cándida, por déficit vitamínico también. Dentro de ellas tenemos la estomatitis alérgica, en donde aparece la mucosa brillante, seca, con mucha hipersensibilidad a los alimentos, generándole prurito. Después tenemos la estomatitis astosa recidivante, caracterizada por úlceras dolorosas, son de características oval, que pueden aparecer aisladas o agrupadas, con un borde amarillo elevado sobre un fondo hiperémico. Suelen acompañarse de fiebre, de astenia y de linfadenopatías, por estrés, por déficit de B12, de hierro, de ácido fólico. Después tenemos la úlcera necrosante aguda o de Vinsen, también boca de trinchera, caracterizado por lesiones úlceronecróticas a nivel de las papilas interdentarias que pueden extenderse hacia la línea marginal y producir úlceras dolorosas en la mucosa. Asociándose a HIV, adquiere un curso rápidamente destructivo, no es contagioso y generalmente se lo suele asociar a bacilos de tipo fusiforme o a una espiroqueta. Como causa, estrés psíquico, déficit nutricional, tabaquismo o a discrasias sanguíneas. También debemos mencionar la gingivitis que se presenta en la diabetes mellitus mal controlada o en el primer trimestre de la embarazada, en las leucemias, enzimas ingurgitadas, edematosas y dolorosas, con un aumento del tamaño que hacen pensar en dicho diagnóstico. O algunos fármacos,
como los anticonvulsivantes, como anticonvulsivante o ciclosporina, déficit de vitamina C o escorbuto, también puede llegar a producir esta gingivitis. Y el enantema en la etapa, digamos, prodrómica del sarampión por las manchitas de Koplik, que son como agrupadas entre 5 a 20, de color gris blanquecinos, en la cara interna de las mejillas. Bueno, continuando con la parte para ir terminando, ¿qué podemos encontrar en infección en el paladar? Ya sea tanto en paladar duro como en paladar blando. Podemos encontrar petequias en pacientes neutropénicos, en agranulocitosis, ulceraciones como en el lupus. Podemos encontrar lesiones intraorales como sería en el caso del sarcoma de Kaposi, en el SIDA, que tiene una predilección por el paladar y el granuloma letal de la línea media. Bueno, continuando, antes de un poquito de hablar de los síntomas, los principales síndromes esofágicos, decimos que el esófago, que es un órgano que se encarga del transporte del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago y a su vez evitar el reflujo del contenido gastrointestinal mediante las contracciones peristálticas, faríngeas y esofágicas y de una correcta relajación del esfínter esofágico superior e inferior, teniendo en cuenta que el esfínter superior esofágico carece de tono miógeno y va a permanecer cerrado gracias a la elasticidad de su pared y a la contracción tónica neurógena. Y el esfínter inferior que tiene tono miógeno y tiene inervación inhibitoria y excitatoria. Dentro de las principales síntomas esofágicos tenemos las llamadas pirosis o agrura, que es una sensación quemante que el paciente refiere a nivel retroesternal y característico en las esofagitis por reflujo, que se va a ir agravando si el paciente se inclina hacia adelante o al acostarse. También podemos tener la deglución dolorosa o odinofagia, característico de las esofagitis. A veces puede estar con la esofagitis de reflujo, pero otras veces no asociada a la misma, especialmente en el caso de candidiasis o de herpes, o en el caso también por úlceras pépticas esofágicas. Otra de las cosas a tener en cuenta es el dolor torácico atípico, que se puede presentar en las esofagitis por reflujo o en trastornos de la motilidad, como los espasmos esofágicos difusos, espontáneos, que se da durante las comidas. También puede presentarse infiltrados periesofágicos, como sucede en las neoplasias, en la úlcera péptica, que puede ser constante. Lo importante es hacer también un diagnóstico diferencial con la cardiopatía isquémica. La regurgitación, que lo manifiesta como un retorno espontáneo, sin esfuerzo, del contenido gástrico
o esofágico a la boca. Generalmente puede darse, por ejemplo, en la acalasia, en grandes divertículos o cuando existe una obstrucción esofágica distal. Esta parte puede también generar neumonías por aspiración o pacientes que hagan cuadros de faringitis o de bronquitis, también a repetición. Y como dijimos, dentro de las alteraciones motoras tenemos la acalasia y también tenemos los trastornos, los espasmos dolorosos. Bueno, continuando dentro de las enfermedades esofágicas, nos referimos a los trastornos motores como que pueden ser primarios o secundarios. Dentro de los primarios o idiopáticos, algunos tenemos la acalasia y los espasmos esofágicos. La acalasia es un trastorno motor del músculo liso esofágico, en el cual el esfínter esofágico inferior no logra relajarse adecuadamente en el momento de la deglución. Y el cuerpo esofágico va a sufrir contracciones de tipo no peristáltica. Su origen sería por pérdida de neuronas intramurales inhibidoras que van a contener el péptido intestinal vasoactivo. Hablamos la idiopática, que es esta la más frecuente, y puede ser secundaria a sea gástrico por infiltrado que infiltra el esófago en el caso del Chagas y también en el caso del linfomas. Entre los síntomas principales es la disfagia, que es ese trastorno, esa sensación de dificultad en el paso, en el momento de la deglución y tardíamente a la deglución del tránsito del bolo alimenticio, que va acompañado de dolor torácico retroesternal y que presenta regurgitación. Generalmente puede presentar de restos de alimentos de varios días de haber sido ingerido. Y también tenemos los espasmos esofágicos difusos, que también generan dolor torácico, se acompañan de esta disfagia y que en realidad son contracciones no peristálticas que tienen gran amplitud y que se produciría porque hay una disfunción de los nervios inhibidores. Generalmente en estos casos podemos estudiarlos a través de, en la radioscopia, ver la pérdida del peristaltismo que hay en los 2/3 inferiores del esófago, con un estrechamiento distal, y manométricamente vamos a encontrar que a nivel del esfínter esofágico inferior tenemos una presión normal o alta y no se produce la relajación en el momento de la deglución. Entre causas secundarias mencionamos la esclerodermia, en donde hay una atrofia del músculo liso con debilidad de las contracciones en los 2/3 inferiores. También se acompaña de pirosis, de regurgitación y también puede haber dolor torácico. Bien, cuando hablamos también de esofagitis, entre otras de las manifestaciones, que pueden ser producidas por reflujo. ¿Cuándo ocurre este? Normalmente es cuando se pierde el gradiente de presión entre el esfínter inferior esofágico y el estómago, por una disminución transitoria o sostenida de la presión de dicho esfínter, que puede deberse a una debilidad muscular sin causa aparente. Y ahí tenemos que este reflujo muchas veces puede ocasionar una esofagitis leve, en donde lo único que podemos encontrar endoscópicamente es como pequeño infiltrado de polimorfo nuclear y
pero si esto se prolonga, puede encontrar una esofagitis de tipo erosiva, en donde ya aquí la mucosa es mucho más roja, es friable, puede de aspecto hemorrágico, úlceras, exudados y aparecer un infiltrado mucho más intenso de polimorfonucleares. En el 10% de estos pacientes van a una estenosis péptica, que significaría por fibrosis con la disminución o constricción, digamos, de la luz de dicho órgano, cuyos síntomas, la pirosis en todos ellos, el dolor torácico y la disfagia. Tenemos que tener en cuenta la presencia en pacientes con este problema, la metaplasia del epitelio escamoso a epitelio cilíndrico, que es el típico esófago de Barrett, que constituye un factor de riesgo para el adenocarcinoma. A su vez, también puede ser de causas infecciosas, como por herpes simple. El zóster también puede ser la inflamación por citomegalovirus en pacientes con HIV, en la candidiasis o por radiaciones o ingesta cáustica. Otro de los hallazgos que podemos tener son los divertículos. Tenemos el divertículo de Zenker, que normalmente son verdaderos fondos de saco que penetran sobre la pared esofágica. El divertículo, hay una debilidad, por ejemplo, en el de Zenker habría una debilidad de la pared hipofaringia posterior. Los síntomas serían halitosis, regurgitación con restos de alimentos y saliva de varios días de haber ingerido los mismos. En el tercio medio podemos tener divertículos de tracción o de adherencias antiguas o propulsión, secundarios alteraciones motoras del órgano. Y también podemos encontrar una diverticulosis intramural difusa. Bien, lo separo como uno de los síntomas, digamos, principales en los distintos síndromes esofágicos, que esta dificultad, tanto para la deglución de sólidos como para el líquido, desde la boca al estómago, y hablamos de que esa disfagia puede ser orofaringia, en donde la dificultad es al inicio de la deglución, asociada con una regurgitación nasal oral, ahí no es disfonías, ahogo, como por ejemplo en pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular o en pacientes con Parkinson o en la esclerosis múltiple, ocasionados también por neoplasias o por el bocio. Y después tenemos la disfagia esofágica, que es una dificultad, esa sensación de adherencia o dificultad al tragar el bolo alimenticio, que aparece después de haberse iniciado la deglución, que puede ser por causas mecánicas, a sólido primeramente, es progresiva, primero a sólidos, luego a líquidos, o de causas motoras, no es selectiva tanto para sólidos y líquidos y es episódica. Continuando entre las otras enfermedades esofágicas, tenemos el síndrome de Plummer-Vinson, que son como membranas hipofaringias sintomáticas con anemia ferropénica, más en la mujer en la edad media. Después tenemos las membranas del tercio medio. Tenemos el anillo mucoso esofágico inferior o de Jaskin, que es una especie de constricción fina de aspecto membranoso situado en la unión escamocilíndrica.
uno de los síntomas puede ser la disfagia para sólido, pero que no siempre está presente, siempre y cuando que la disfagia aparece cuando determina una reducción del diámetro en la luz sea inferior a 1,5 centímetros. Después tenemos presentar desgarros y roturas. El desgarro, por ejemplo, en el Marjorie Wain, que es un desgarro que se produce a nivel de la unión gastroesofágica, generalmente son producidos por vómitos, eructos y tos enérgica, y el paciente presenta hemorragia digestiva alta, que puede llegar a ser intensa. Después tenemos otro, es el síndrome de ruptura espontánea, que puede deberse a una lesión de tipo iatrogénica, ya sea por un traumatismo externo o por una instrumentación, por un vómito o por una náusea violenta y con aumento de la presión intraesofágica. Produce intenso dolor retroesternal que empeora al tragar o respirar. El aire penetra en el mediastino y se extiende a las estructuras vecinas, causando un enfisema subcutáneo palpable en la zona del cuello y crepitación mediastínica. Por último, hacer mención acerca del cáncer esofágico, que dijimos que es el síntoma inicial, es la disfagia, que es una disfagia de tipo progresiva, selectiva, es mecánica, primero para los sólidos y luego también para los líquidos. En ocasiones puede haber una mejoría transitoria de dicha disfagia cuando se genera una necrosis a nivel tumoral. Se suele dar aproximadamente, es más frecuente en varones y en una edad media, alrededor de los 50 años. Bien, ahora vamos a pasar a hablar un poco de los síndromes ácido-pépticos. Sabemos que existen mecanismos de defensa y factores que van a agredir a la mucosa gastrointestinal. El estómago va a conservar la integridad de su mucosa frente a la agresión del ácido clorhídrico y la pepsina por distintos mecanismos fisiológicos, tales como la barrera mucosa gástrica con su lámina epitelial con la producción de moco y secreción de bicarbonato, el flujo sanguíneo local y la secreción de prostaglandinas. Un desequilibrio en los tres factores, agresivos y defensivos, se va a llevar a la producción de una úlcera péptica. La diferencia de acidez que existe entre el contenido del estómago, que tiene un pH de 1,2, con el de la sangre pH 7,4, es considerable ese gradiente y se mantiene por la barrera mucosa en condiciones fisiológicas que se va a oponer al pasaje de hidrogeniones del estómago a la circulación, como así también del sodio de la circulación al estómago. Dicha secreción viscosa de moco y bicarbonato van a proteger a las células epiteliales de la agresión que puede llegar a producir los factores agresivos como el Helicobacter pylori, el consumo de ácido acetilsalicílico, otros AINES, el tabaco, el estrés, o en el caso del Zollinger-Ellison, en donde hay una hipersecreción ácida por un gastrinoma. Bien, entre los factores agresivos, podemos decir que el Helicobacter pylori, esta bacteria gram negativa, anteriormente llamada Campylobacter, se considera que más del 50% de la población mundial se encuentra infectada de la misma, más acentuado en los países subdesarrollados.
Dicha bacteria va a colonizar el antro gástrico y áreas de metaplasia gástrica duodenal, localizándose en la unión intercelular y va a producir toxinas, compuestos químicos, el más importante como la ureasa, la cual se va a desdoblar en urea, desdobla la urea en amonio y bicarbonato, alcalinizando el medio en que se desarrolla la bacteria, y de esa forma se protege del medio ácido, que le va a impedir su crecimiento. También tenemos el caso de los AINES, que son los que inhiben a la ciclooxigenasa, disminuyendo la síntesis de las prostaglandinas. De esa manera, al inhibir la síntesis de la misma, se reduce el flujo sanguíneo, la producción de moco y bicarbonato. Eso va a generar una alteración del mecanismo de defensa, apareciendo la úlcera. Otros factores como el estrés, ya sea un estrés a una cirugía mayor o en grandes quemaduras o en pacientes sépticos, tenemos que puede aparecer la úlcera por estrés. También el consumo por corticoides, tabaco, alcohol, en donde hay un aumento de la secreción ácida. O en el síndrome del Zollinger-Ellison, que es una enfermedad ulcerosa grave, producida por el gastrinoma. Todos, como dijimos, los corticoides, el tabaco y el alcohol llevan a un aumento de la secreción ácida. ¿Cuáles serían los principales síntomas que aparecen? Es el dolor epigástrico, es una sensación quemante, sensación de hambre doloroso, acompañado de acidez, que suele calmar con los alimentos. Puede haber pirosis y estados nauseosos. Puede haber vómitos, hematemesis, pérdida de peso y melena. Bien, al hablar de gastritis podemos decir que sería la inflamación de la mucosa gástrica, histológicamente demostrable. No es el eritema mucoso que se observa durante la endoscopía, ni es intercambiable con el término de dispersia. Los factores que intervienen son múltiples y heterogéneos. La correlación entre los datos histológicos y el cuadro clínico de dolor abdominal y dispersia y los datos endoscópicos en la inspección de la mucosa gástrica es escasa. Generalmente se inicia en forma brusca, con intenso dolor epigástrico, náuseas y vómitos. Y los estudios histológicos demuestran un intenso infiltrado de neutrófilos con edema e hiperemia. Entre las causas se puede estar involucrado el Helicobacter pylori, además otro tipo de infecciones, como puede ser el estreptococo, estafilococo. Hay una forma que es la de tipo flemonosa, que se suele dar en pacientes ancianos o en pacientes alcohólicos o asociados con HIV, que es altamente letal. Después decimos que también podemos encontrarlo por herpes simples, también citomegalovirus. Podemos encontrar la forma erosiva que se suele dar por un estrés quirúrgico o por el consumo de AINES, en el cual se observa pequeñas ulceraciones hemorrágicas sobre la superficie de la misma. Bien, cuando hablamos nosotros acerca de lo que es la gastritis crónica, vamos a encontrar un infiltrado de linfocitos, de células plasmáticas, en placas, superficial y glandular de la mucosa. El cuadro, a medida que avanza, se va generando una destrucción glandular más grave, con atrofia y metaplasia. Los cambios atróficos, tenemos cambios atróficos superficiales
con un infiltrado que se va a ir profundizando a nivel de la mucosa, va a ir destruyendo y distorsionando en forma progresiva las glándulas, las cuales van a sufrir una transformación de metaplasia intestinal, convirtiéndola en un fenotipo de intestino delgado, lo cual predispone a un cáncer gástrico. Dentro de ellas tenemos también la tipo A y la tipo B. La tipo A, que es la forma menos común, se ubica a nivel del fondo y el cuerpo, respetando el antro. Se asocia a anemia perniciosa y se encuentran anticuerpos circulando contra las células parietales y el factor intrínseco, por lo cual se denomina gastritis autoinmunitaria. La infección por Helicobacter pylori puede provocar una gastritis de distribución similar. Los anticuerpos contra las células parietales se han detectado en un 90% de los pacientes con anemia perniciosa y hasta un 50% de los pacientes con gastritis de tipo A. Dentro de las gastritis de tipo B, es la que es más de distribución antral, es la forma más frecuente de gastritis crónica y se debe a una infección por Helicobacter pylori. La gastritis atrófica es multifocal y la atrofia gástrica, con aparición posterior de metaplasia, se ha observado en las gastritis crónicas inducidas por Helicobacter pylori. La seropositividad para dicha bacteria se la asocia con un incremento del riesgo de sufrir cáncer gástrico de 3 a 6 veces más. Además, también se asocia con el desarrollo del linfoma mal gástrico, que es un linfoma B de bajo grado. Bueno, otra de las, vamos a hablar de la úlcera péptica, que sabemos que el dolor epigástrico, quemante, que puede aumentar con el ayuno, que mejora con la ingesta de alimentos, es un complejo sintomático que va a caracterizar a la úlcera péptica. Esta úlcera se define como la pérdida de la integridad de la mucosa del estómago o del duodeno, realmente es única, y que produce un defecto local o excavación a causa de una inflamación activa. En la úlcera duodenal generalmente asienta a nivel del bulbo o en la primera porción del duodeno, son profundas, pueden alcanzar la musculares mucosae, rara vez maligna, y tienen una base profunda en donde hay necrosis de eosinófila. La úlcera duodenal es rara o extremadamente, como dijimos, maligna. Sabemos que dentro de su fisiopatología interviene el Helicobacter pylori y el alto consumo de AINES. En general tiene un patrón de dolor característico que puede aparecer a los 90 minutos a 3 horas de las comidas y va a aliviar con los antiácidos o ingesta de alimentos. El dolor que despierta al paciente a la noche suele presentarse en los 2/3 de pacientes portadores de esta úlcera. La gástrica es más en el hombre después de los 60 años, un alto porcentaje de malignidad, asienta en la curvatura menor
en la mayor, en menos proporción. Y entre las causas también influye la presencia del Helicobacter, como también el consumo de otras sustancias antiinflamatorias. El patrón de dolor de la úlcera gástrica se desencadena por la ingesta de alimentos, con náuseas, pérdida de peso. Si se indica o si se inicia bruscamente, puede ser indicador de una perforación. Además, dentro de las complicaciones en ambas, la hemorragia, la perforación y la obstrucción al tracto de salida, como el síndrome pilórico, caracterizado, ¿no es cierto?, por náuseas, vómitos y dolor. Los estudios de lo mismo, básicamente, el estudio se hace por endoscopía y biopsia.